Rumbo de la mañana, 7:30 de la mañana. Empezamos con un plato fuerte, una entrevista que engalana este programa. Pues contamos con la presencia del ingeniero César Fernández, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, y más que eso, un gran amigo de todo el elenco de este espacio y de este programa. Bienvenido al Rumbo de la Mañana, César Fernández. Muchas gracias, Ernesto, y a todos ustedes, de verdad, por la oportunidad de compartir con un equipo de estrellas a los cuales felicito por la tenacidad, por la preparación, por llevar informaciones certeras, por orientar, porque ustedes, aparte de que cada uno emite sus comentarios desde su perspectiva, traen mucha información. De hecho, yo solamente tengo que escucharlo temprano y me entero de lo que está pasando fuera, de lo que está pasando dentro, y ya me voy a la oficina, me voy al partido cuando tenemos algo en el partido, orientado. Con ustedes mi respeto y admiración, pero antes de que entremos en materia, quiero expresar mi más sentido, ni siquiera el pésame, porque quien ha fallecido es una tía para mí, prácticamente una madre. Ya Socorro. Socorro Castellanos, amiga entrañable de mi familia. Yo me pasaba todos los fines de semana siendo niño compartiendo con sus hijos, Willy, Jimmy, Johanna, y de verdad que yo tuve el privilegio de hacer las tareas en el estudio de Radio Televisión Dominicana, en el programa Buenas Tardes a la Orden. En los años 70, ya 77 por ahí, yo siendo un niño, mi madre me llevaba del colegio al estudio de Radio Televisión Dominicana a hacer las tareas. Ese era un programa impresionante, señores, cuando se había una producción en esa época que era una cosa del otro mundo. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Chespirito, que vino ahí con todo el elenco. De verdad que tengo unas memorias, y sobre todo el cariño de Coco, el cariño de sus hijos, que son mis hermanos. Así que un fuerte abrazo, y hemos perdido una gran mujer que se transformó en el tiempo, no solamente en el área de comunicación, al final estuvo en la parte de diplomática, estuvo en Cuba bastante tiempo, y de verdad pasa su alma, y siempre estaremos contigo, Coco. Wow, no, así es. Nos unimos nueva vez, César, a inicios del espacio. En voz de nuestro amigo Aníbal Herrera, enviamos nuestras condolencias para la familia de doña Socorro Castellanos, y que Dios tenga su alma en buen resguardo. Quiero empezar esta conversación, César, con un artículo que publica El Nuevo Diario, de tu autoría, y yo recomiendo a los amigos y amigas que lo lean. El artículo se llama Desinformación en Vatican News, un análisis de las falsedades publicadas. Es la expresión escrita más equilibrada y objetiva que yo he leído sobre ese tema. Tuve la oportunidad rápidamente de leerlo esta mañana, y veo que abordas estas informaciones, este artículo que ofreció Vatican News, desde un análisis comparado de políticas migratorias en diversas fronteras del continente americano. Hablaste sobre las facilidades y apoyo que ha dado la República Dominicana a los inmigrantes, la manera en que la información fue abordada de forma muy imprecisa y sesgada por este medio. Hablaste del acceso a servicios de salud que le ha ofrecido el pueblo dominicano a los haitianos, las oportunidades educativas y las oportunidades laborales y económicas. En estas 2 páginas completas de Diario Libre, haces un abordaje integral. Nuevo Diario, profesor. Desde el Nuevo Diario. Gracias, hermano. Lo que pasa es que yo tengo un tema. Usted tiene un tema con lo verde. Lo he dicho, lo verde me atrae, ¿verdad? Sí. Ayer venía hasta con una chaqueta. Ayer vine con una chaqueta verde, pero tú sabes, hoy buscando el equilibrio vine azul. Verde tucán, verde cotorra, pero verde. Recomiendo este artículo, César, y nos gustaría que nos comentaras tu perspectiva sobre toda la crisis migratoria que se está viviendo en República Dominicana. Bueno, realmente el tema migratorio es un tema muy complejo. Sí. No es un tema ni de un gobierno ni de otro gobierno, sino es un tema que prácticamente es endémico con el nacimiento de nuestra nación. Entonces, a veces abordarlo, y nosotros como partido político siempre, recuerdo también Rafael lo enfrentó mucho al gobierno, porque cada vez que había un tema de crisis de popularidad, el presidente Abinader acudía a la frontera. Yo recuerdo en un momento que cuando se estaba debatiendo el tema del canal que estaba construyendo del lado haitiano, recuerdo haber visto tanques de guerra en la frontera. Y digo, pero Dios mío, de aquel lado lo que veo son albañiles que están pegando mezcla. Digo, ¿cómo es que nosotros vamos a enfrentar albañiles con tanques de guerra, con helicópteros? Y evidentemente el uso abusivo del tema nacionalista, que es un tema que nos une, que nos llama,
el presidente lo utilizó durante su campaña y durante su gobierno y todavía lo siguen utilizando. Yo pienso que, y espero, mi esperanza es que de esta llamada, de esta convocatoria del Consejo Económico y Social, en la que nuestro partido tiene una representación del más alto nivel, debo de saludar la composición de esta comisión. Bueno, Rafael está en uno de los temas, y así como Rafael hay gente muy experta. Y tengo la esperanza de que logremos algo como sociedad, como nación, porque no se trata de los partidos políticos solamente, sino de todo lo que componemos el espectro nacional y que tengamos una respuesta seria. Si usted ve el artículo que hemos escrito, fue inspirado en varias cosas. Primero, en la crisis, todo este tema. Pero segundo, estuve en una conferencia hace un par de días con el expresidente de Colombia, Iván Duque. Y efectivamente Colombia tiene una situación similar, aunque diferente, pero hay un tema de penetración migratoria desde Venezuela hasta Colombia. Sí. Decía el presidente Duque, bueno, en el caso nuestro es un 5%, estamos cargando con el 5% de los temas neurálgicos de esos inmigrantes, legales o ilegales. Y estaba hablando del tema de salud, el tema de educación, el tema laboral. Y nosotros en la República Dominicana hay mucho más del 5%. Y nuestra economía es mucho más pequeña que la de Colombia. Entonces, viendo esos temas, inspirado también en un comentario de mi querido amigo, don Julio Martínez Pozo, que es un teólogo laico, diría yo, viendo que la Biblia habla de ese tema. O sea, la Biblia te dice, bueno, lo primero es que tu nación tiene que garantizarte un espacio de libertad y donde puedas desarrollarte como ser humano. Eso lo dice la Biblia. Pero también dice que si eres desterrado, a donde vayas, tienes que respetar esos espacios y garantizar la soberanía de esa nación. Entonces yo pienso que con eso resumimos esta parte y invitarlos a leer el artículo y a que lo comenten y que lo critiquen también. César, a partir de septiembre de este año, te vas a montar en la línea 2C del metro de los Alcarrizos. Te hago la pregunta porque el presidente dijo que para septiembre de este año ya inician por lo menos las operaciones no formales, pero sí ya comienzan a aprobarse esta obra. Y quiero extender esa pregunta para que en sentido general me hables primero tú como ingeniero de esa obra, a qué tú le atribuyes los retrasos que ha tenido, y en segundo lugar, ¿cómo evalúas al gobierno del presidente Abinader si tú fueras profesor, ¿verdad? ¿Cómo evaluaras en materia de infraestructura al gobierno del presidente Luis Abinader? ¿Qué nota tú le dieras? Mira, lo primero es que estuve ayer escuchando el comentario de Ernesto sobre la propuesta del presidente Macron de financiar el tren metropolitano. El tren metropolitano. Y de verdad que, evidentemente, haces un comentario partiendo de una comunicación de la presidencia de la República. Tú le das toda la seriedad y la credibilidad. Y por eso te saludo, pero si vamos al análisis profundo de cuál es el plan de desarrollo de infraestructura del gobierno, entonces entendemos que es una farsa más del gobierno del PRM. ¿Por qué lo digo? Porque si tú te vas a la planificación de proyectos de infraestructura, este gobierno llegó sin ningún plan. Si vamos a ver, la autopista Duarte, que todos tenemos el trauma de pasar por ella, no estaba en ningún plan del gobierno. Sencillamente iniciaron a inventar un proyecto que empezó con 1.500 millones de pesos y no ha terminado, va por encima de los 22.500 millones de pesos. Luego veremos, cuando salgan ellos del gobierno, cómo se hizo eso, cómo se le adjudicó a un solo contratista, cómo se hicieron esas adendas. Eso lo veremos después, porque el tiempo es así. Pero si usted toma la autopista, es un proyecto que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Qué encuentra el gobierno? El gobierno encuentra varios proyectos, vamos a decir, encaminados. Que uno de ellos es la línea 2C del metro de Santo Domingo, que popularmente la gente la conoce, que es la que va del kilómetro 9 a Los Alcarrizos. Nosotros tuvimos el honor de estar cuando el presidente Abinader, recién siendo electo en el 2020, visitó al presidente Fernández. Y estuvimos ahí en calidad de coordinador del proyecto República Dominicana 2044 y tuve la oportunidad de conversar con el presidente Abinader y decirle, presidente, mire, nosotros hemos hecho un plan nuevo de tránsito y movilidad, un estudio reciente que lo presentamos en la campaña y está a su orden. En ese estudio planteamos que la línea 12 del metro no sea construida en la forma que está planteada. Porque
esto es un estudio reciente. Ese estudio con que se implementó es del 2002. Estamos hablando de un estudio del 2018, es un estudio mucho más reciente, que decía que los costos que iba a incurrir el gobierno de expropiación de tierras, ahí iban a sobrepasar el presupuesto del proyecto. Que nuestra recomendación era, aunque fuera más lento, que fuera soterrado. El presidente Abinader nos escuchó. De hecho, le hicimos otra propuesta. El presidente Fernández dijo, mire, todo lo que tenemos investigado, como Fuerza del Pueblo, como Fundación Global Democracia y Desarrollo, en temas de infraestructura, está a su orden, para que su gobierno empiece con buen pie. Oiga, el buen gesto. Pero quedamos en reunirnos, nunca ocurrió. ¿Qué pasa? Cuando se inicia en el 2022 la construcción de la línea 12 del metro, evidentemente cambiaron a los contratistas que ya estaban y comenzaron entonces de nuevo a hacer lo mismo, a improvisar, que es una característica, es un denominador común de este gobierno. Y recuerdo que en abril del 2023 ya la propia PRED había dicho que había superado el 125% de su presupuesto, es decir, improviso en la construcción con quien la está construyendo y luego entonces agoto mi presupuesto solamente en expropiaciones. Señora, hay una pizzería que está en una estación de combustible, en el kilómetro 11,5, si mal no recuerdo. Escuchen esto, una pizzería que está alquilada dentro de una estación de combustible. Solamente a esa pizzería, por el uso de pasar por el frente del metro, le dieron $1 millón. No puede ser. Entonces, imagínese usted. Pero eso es escandaloso. Pero imagínese usted todas las otras tierras que se expropiaron. Entonces, evidentemente, en el caso nuestro, le hemos solicitado a la UPRED, vía de acceso a la información pública, que nos digan, que nos entreguen planos, presupuestos, quiénes están contratados, subcontratados, y nunca nos han hecho caso, por lo que la evaluación técnica, por ejemplo, no sabemos por qué se rompieron 2 vigas. Ustedes lo vieron. Bueno, casualmente el propio Diario Libre publicó las vigas. No sabemos Aquí por qué. Nadie lo explica. Y nosotros, haciendo un ejercicio responsable de oposición, tampoco vamos a decir que hay un vicio de construcción si no lo podemos probar. Claro. Ahora, es evidente que si usted ve el perfil de la obra, y como le digo yo a una amiga del PRM, yo me siento en una heladería a comerme un helado y veo que hay muchos desperfectos. Pero si me voy a la línea 1, que viene de Villamella, y veo que está perfecta, que se ve estilizada, que se ve... O sea, a simple vista, te dice que ahí hay inconvenientes. Y con el tema del tiempo, ni hablar. 16 kilómetros construyó el presidente Leonel Fernández 2004-2008, donde el 70% soterrado. 12 kilómetros 2008-2012, en 4 años, desde el kilómetro 9 hasta el puente de 17. Entonces vamos para 5 años y apenas no pueden terminar 7.3 kilómetros. Es decir, eso te dice ineficiencia e incapacidad. Con respecto a la evaluación en obras de infraestructura, yo te diría que es 0 la calificación. ¿Por qué? Porque tú te vas a la circunvalación de Navarrete, no la van a terminar. La carretera del Ámbar, que apenas cuesta $600 millones, ya has tomado 29,000 y no la pusiste en el presupuesto en el 22, en el 21, la sacaste en el 22 del presupuesto, la volviste a poner en el 23 y ahora no se sabe dónde está la carretera del Ámbar. Si te vas a la circunvalación de San Francisco de Macorís, tampoco la van a poder terminar. El Hospital San Vicente de Pablo y San Francisco de Macorís, tampoco lo van a poder terminar. La entrada de Samaná, tampoco la entrada de la Romana. La circunvalación de los Alcarrizos. La circunvalación de Baní es donde, para mí, el cartón de huevo más grande que puso el gobierno. En el 2024, en abril, dice el Ministerio de Obras Públicas que el proyecto está viento en popa, que lo entregan en diciembre, en abril. Y en julio, otro viceministro dice que no, que hay que hacer un contrato nuevo para la terminación de la obra. Señores, nada más y nada menos que casi 4,000 millones de pesos más en la obra, porque no estaban contemplados los puentes. Entonces yo le pregunto a usted, si usted es ingeniero y va a hacer una carretera, ¿cómo lo va a hacer sin puente? ¿Cómo lo va a cruzar? Entonces, contestando a tu pregunta, de verdad, en temas de infraestructura, muy deficiente el desempeño del gobierno y sobre todo con el nivel más bajo de inversión en proyectos de infraestructura en los últimos 20 años, por debajo del 2% del PIB, y agrégale la falta de gerencia. ¿Por qué? Porque en el año 2024, de 200,000 millones de pesos que tenía el gobierno para invertir en infraestructura, señores, solamente pudieron invertir 175,000. Le quedaron 25,000 guardados y no lo pudieron usar. Entonces,
de verdad que da mucha pena. Falta de gerencia. Falta de gerencia de los incumbentes. Incapacidad. Incapacidad, evidentemente. Yo decía que, por ejemplo, el ingeniero de Ligna Ascensión, que entiendo que es un técnico calificado, como profesional, pero una cosa es ser un técnico calificado, otra cosa es ser un buen gerente en el Estado. Son cosas totalmente diferentes. Y a veces ayer hablaba yo con un ingeniero, casualmente contratista del Estado, y hacía yo una analogía, porque dice, no, que no hay dinero, pero yo recuerdo que nunca ha habido dinero. Y hice una reflexión. 1996 llega el PLD al poder con Leonel Fernández. Y quien inaugura la ampliación de la autopista Duarte es Leonel Fernández y el PLD en ese momento. Pero el Estado no tenía dinero para pagar a los contratistas para saldar. ¿Qué hicieron? Lo intercambiaron la deuda por los terrenos del aeropuerto de Herrera, ¿se acuerdan? O sea, no había dinero, pero se resolvió. Le buscaron la vuelta. Le buscaron la vuelta. En el 2007, recuerdo, había un gran plan de asfalto. Pero el Estado tiene muchísimo terreno que pudiera en el 2007 había un gran plan de asfalto. Tampoco había dinero. Y había necesidad de hacer un plan de asfalto. Se hizo un ejercicio financiero con el entonces Banco del Progreso. Tú lo recuerdas, Rafael. Se le buscó una ingeniería financiera al problema que había. Luego, en el 2011, otra vez, también había una serie de obras de infraestructura que había que ejecutar y tampoco había los recursos a la vista, porque siempre en el tiempo lo tendrás. ¿Y qué hizo el gobierno? Bueno, le buscamos una vuelta, una salida con el Banco de Reservas, unos préstamos a los contratistas, etcétera. Se resolvió, se hicieron las obras y todo el mundo bien. Lo que te quiero decir que la excusa es, bueno, no tengo el dinero para invertirlo. No, la excusa es que no tienes la capacidad de hacer la ingeniería financiera adecuada para poder darle solución a los problemas que tiene la República Dominicana. César, ¿qué es lo que le pasa a esta administración con la capital? Nosotros pasamos de inaugurar trenes, elevados, puentes, túneles, a remodelar parques. Cuando te vas a la data, y siempre es bueno mirar los datos, ¿verdad? Aunque el gobierno dominicano ha decidido congelar en términos absolutos la inversión pública, por lo cual en términos relativos se ha ido haciendo más pequeña todos los años, porque crece el presupuesto, pero la inversión entonces se reduce en términos porcentuales, llegando al mínimo histórico, que es un 2 punto y pico % del PIB. Cuando tú miras la data, el Distrito Nacional per cápita se invertía en el año 2010 $275 por habitante del Distrito Nacional en términos de inversión pública. El per cápita hoy está en $150. Mientras, la ciudad preferida del presidente, que es Santiago, y de la vicepresidenta también. Y de la vicepresidenta, aunque siempre tuvo un per cápita de inversión por encima del distrito, que eran 390, en vez de bajar, como ha pasado con nosotros, ahora está en 640. Es decir, nosotros hemos bajado a la mitad la inversión per cápita, Santiago la ha duplicado. ¿Cuál es el problema que tiene Abinader y que tiene el PRM con el Distrito Nacional? Pero a la vez entonces se quejan de que los problemas, de que el tránsito, de que esto. O sea, hay como, ¿qué es lo que le pasa a esta gente? Tú que eres un hacedor de políticas públicas de inversión, explícame esto, ¿qué es lo que pasa? Es un asunto de planificación. Yo en estos días tuve la oportunidad de compartir, y aquí lo tengo, quiero que lo vea. Vamos a darse, porque Ernesto se lo enseño después. Mira, que Julio lo vaya viendo ahí, esto que le estoy presentando. Yo estuve en ACOFABE presentando el plan de tránsito y movilidad de la Fuerza del Pueblo. Y ellos estaban maravillados. Yo les decía, miren, ¿cuál es el problema que tenemos? En el año 2012, cuando salió el presidente Leonel Fernández del gobierno, en el país habían 3 millones de vehículos en ese momento, de vehículos de motor. El porcentaje mayor es de motocicletas y 60-40 más o menos es la distribución. Pero el último estudio, las últimas soluciones al problema de tránsito y movilidad que se hicieron en el Distrito Nacional fue en el año 2012. Es decir, del año 2012 al año 2024, ningún gobierno ha hecho un estudio, ni ha hecho una obra, o no necesariamente una obra, una acción en torno a mejorar el tránsito y la movilidad. ¿Y qué tenemos hoy? Hoy tenemos 6 millones de vehículos. Del 12 al 24, hemos aumentado el 100%. Primero, no se ha sacado un vehículo de la calle. Eso es lo primero. Y lo segundo, no se ha hecho ningún estudio ni ninguna obra para mejorar el tránsito. La Fuerza del Pueblo, viendo esto, iniciamos un estudio en el año 2016, que es el que le estoy mostrando
al equipo aquí. ¿Y de qué se trató ese estudio? Bueno, se trató de hacer una ciudad virtual. Hicimos el Gran Santo Domingo y el Gran Santiago virtual. O sea, primero levantamos toda la data de los celulares que se mueven en la ciudad. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, tú le compras la data a las telefónicas y eso lo metes a un software de tránsito y movilidad y te dice cómo se van moviendo los vehículos. Luego colocamos drones en más de 40 intersecciones durante un mes monitoreando y podemos determinar el qué. Pudimos determinar que al Distrito Nacional entran todos los días 600,000 vehículos. 600,000 vehículos. Con la gravedad de que esos 600,000 vehículos vienen con una ocupación de 1.5 pasajeros por vehículo. O sea, es una barbaridad. Hay vehículos que vienen con una sola persona. Tú tienes que por el puente Duarte, por el puente Bosch, entran y salen todos los días más de 300,000 vehículos. 70,000 por la autopista Duarte, 60,000 por la 6 de noviembre, 40,000 por la carretera Sánchez, 70,000 por el puente Jacinto Peinado. O sea, una barbaridad. ¿Y a qué viene la gente del Distrito Nacional? El 60% a trabajar, el 22% a estudiar y el 18% a hacer diligencias. Entonces, los programas de tránsito y movilidad no son, las soluciones no son túneles y elevados. Eso no es, esa es la última solución. La primera solución es transporte colectivo masivo. ¿Y cuál es el transporte colectivo masivo por excelencia? Un metro. Si los gobiernos que sucedieron a Leonel Fernández hubieran ejecutado el plan maestro del metro de Santo Domingo, que era hacer una línea cada 4 años, lo demostramos que se puede hacer una línea cada 4 años. Pero no fue así. Señores, apenas las 2 líneas que tenemos, en 20 años que acaba de cumplir el metro, ha movilizado 1 billón de dominicanos. Escuchen esto, 1 millón de millones de dominicanos. Si nosotros hubiéramos tenido el circuito de esos metros, que si Danilo lo hubiera hecho, si Abinader lo hubiera ido al ritmo que estuviéramos hablando de ya expandir el metro a otras ciudades. Ya el circuito del Gran Santo Domingo estuviera resuelto. Por eso es lo primero que usted tiene que hacer. Como yo le digo al que viene de Almas Rosa al Distrito Nacional, que deje su vehículo en buenas condiciones si yo no le estoy proveyendo de un transporte colectivo, decente, económico, que lo lleve a su trabajo. No lo puedo hacer. Ahora, yo tengo que hacer una combinación. Hago eso, te pongo el metro, te pongo autobuses de OMSA que te alimenten, te pongo estaciones, por ejemplo. Nosotros estamos proponiendo 5 estaciones se llaman intercambiadores urbanos. ¿Por qué? Si usted va a Madrid, va a Londres, va a París, los trenes, los autobuses no entran a la ciudad, se quedan fuera de la ciudad. Entonces, nosotros tenemos una propuesta, miren qué interesante, alrededor del puente Juan Carlos, en unos terrenos que hay, por debajo del nivel de tierra, una estación, un intercambiador. Ese intercambiador, señores, no le cuesta un centavo al Estado Dominicano. Eso lo hace la inversión privada, en una alianza público-privada. ¿Y cómo? Bueno, eso genera una serie de espacios inmobiliarios para tiendas de revistas, para barbería, para cafetería. Todo eso se alquila y se paga eso en 25 años. Por ahí me entraría el tren Juan Pablo Duarte, que vendría de Punta Cana, entra a esa estación. Entran las guaguas de 2 pisos de Bávaro, los expresos de la Romana. No tienen que entrar al Parque Enriquillo a congestionar la ciudad. Y de ahí usted se monta entonces en el metro de Santo Domingo, que lo lleva a la zona colonial, que lo lleva, etcétera. El tema es integral. Y precisamente, como te decía, la respuesta a tu pregunta es que en los últimos 13 años ni se ha pensado, ni se ha trabajado en ningún tipo de obra de viabilidad para el Gran Santo Domingo. No solamente el Distrito Nacional, sino el Gran Santo Domingo. Ingeniero César Fernández, primero felicitarle por su calidad de expositor, por ser un férreo defensor de su partido y de su líder. Tenía que ser Fernández. Yo creo que es imposible desaprovechar su presencia en este rumbo de la mañana sin entrar en un tema de mucha actualidad y ya en el plano político. Reaparece Quirino Ernesto Paulino Castillo en el escenario. Quiero preguntarle, porque debatimos el tema y el compañero Rafael Paz, manifestando su posición, decía que la cloaca se queda en la cloaca. Yo dije más de ahí, pero está bien. Sí, pero la pregunta es la a entrevista César, es a César. Ok. Tranquilo, para poner el tranquilo. contexto. Calma, hermano, calma, tranquilo. Vamos a llegar ahí. Sin embargo, la cloaca, mientras más se bate, más hiede. Los grandes tratadistas de la política han establecido que el mayor capital que tiene un hombre público, y de manera específica el político, es su honra, su dignidad.
En la historia dominicana está escrito de aquel duelo del doctor Balaguer, la proposición de duelo, el reto a un duelo, cuando alguien intentó mancillar la honra suya y de su familia. Gracias a Dios esos son tiempos superados, pero para eso están los tribunales. Yo quiero preguntarle, ¿no entienden ustedes que en términos de la comunicación pudieron haber cometido un error y no enfrentar en su momento esos alegatos de Quirino Ernesto Paulino Castillo, toda vez que llegó a decir, entre otras cosas, por ejemplo, que le dio millones de pesos al ingeniero Félix Bautista para comprar la planta que suple la energía alternativa a la Fundación Global? ¿No entienden ustedes, por ejemplo, que quizás Félix Bautista debió demandar a Quirino ante los tribunales para que demostrara lo que está diciendo? Entiendo que si hubiesen procedido de manera diferente, no estuviéramos hablando de Quirino hoy día. Pero la pregunta es para usted. Mira, de verdad que, como dicen en el argot popular, cada madre tiene su librito. Y uno respeta, ¿verdad?, cómo se maneja cada quien. Y yo parto de la frase, dice que ofende quien puede, no quien quiere. Y a mí me da muchísima pena que una sociedad que queremos avanzar como sociedad, yo estoy en política porque quiero que mi país avance como sociedad, no solamente en el desarrollo económico, en el desarrollo de infraestructura, que es el área que me apasiona, pero también en el desarrollo humano. En el proyecto República Dominicana 2044 nosotros desarrollamos 1.500 proyectos de infraestructura. Por cierto, mi camarada Joel, que está por ahí, participó en esos trabajos y hicimos una combinación. Lo descubrimos. Calladito ahí. Te descubrimos, líder. Hicimos una combinación del desarrollo de infraestructura con el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque un país no avanza si su capital humano no se mejora, no tiene condiciones. Eso es importante porque la infraestructura solamente se ve como un aspecto económico. Sí, no, la infraestructura es transversal a todo. O sea, cuando nosotros, el presidente pone en circulación RD 2044, el 9 de febrero de 2016, la gente primero decía, pero que Leonel quiere gobernar hasta el 44. Pero Leonel solamente piensa en infraestructura, pero yo los invitaba a leer y a ver el proyecto y a escuchar, porque la infraestructura es transversal ¿a qué? Al turismo. No hay turismo que se desarrolle si no hay vías de comunicación, si no hay puertos, si no hay aeropuertos. A la educación, las universidades, las escuelas. Pero no solamente eso, aquí pensamos mucho en béisbol, claro. Amén, bendecidos de Dios, una tierra que da grandes peloteros. Pero aquí hay grandes artistas, plásticos. Aquí hay bailarines, aquí hay cantantes. Ahora vi que en el Teatro Nacional va a haber una gran exposición del maestro Molina con el maestro Carlos Bettí. O sea, eso es talento dominicano y se puede vivir dignamente de eso. Entonces nosotros fomentamos eso. Entonces cuando tú ves que nuestra sociedad le da aquiescencia a personajes como el que usted mencionó, yo pienso que estamos yendo hacia atrás. Sobre todo en un momento que no tiene, usted está hablando de alguien que confesó un delito y que él acaba de decir que ha sido el criminal más grande en ese renglón que ha dado el país. Yo pienso que debemos de cuestionarnos, de hacerle caso a eso. Y segundo, en esta ocasión, él convoca a medios de comunicación, que con todo respeto a esos medios, no recuerdo cuáles fueron, pero tampoco tiene sentido mencionarlo, deben de respetarse, porque usted está convocando a alegar que están violando un derecho cuando usted es que está violando la ley. Usted está violando la ley en una construcción que usted hizo ilegal y no tiene el permiso para eso. Y a eso es que la prensa dominicana le está poniendo el oído. Entonces yo me cuestionaría más eso que lo otro, y ese señor que se quede donde debe estar. Y si, bueno, si el Ministerio Público o la justicia le devolvió sus bienes, bueno, yo pienso, para mí sería muy difícil educar a un hijo mío y decirle, mira, esta comida que te estás comiendo viene de matar niños como tú a través del tráfico de drogas. Ingeniero, usted ha hecho muchas críticas fuertes a la gestión en infraestructura de este gobierno, muchas de las cuales creo que gran parte de la ciudadanía compartimos. Sin embargo, me gustaría preguntarle si hay algo o qué usted valora como positivo en la gestión de infraestructura de este gobierno. Mire, usted sabe que siempre me hacen esa pregunta y me dicen exactamente eso que usted me dice. Me dicen, usted es muy duro con el gobierno en el tema de infraestructura y tengo que reconocerlo. Tengo que reconocerlo y voy a entrar en una frase del propio presidente de la República cuando él dijo, a mí los chelitos me rinden.
yo hago más con menos. Y yo, que siendo curioso, cuando se inaugura la circunvalación de Asua, que ahí reconozco que es una obra que terminó el gobierno, a pesar de que el gobierno del presidente Medina y mi querido amigo Gonzalo Castillo se lo dejó un 70% prácticamente listo, pero la terminan. Cuando yo tengo la característica de investigar primero las cosas, no uno hablar por hablar, porque eso como que le da la garantía a la gente cuando usted habla. Busco los presupuestos, busqué 3 presupuestos de 3 circunvalaciones. Esa circunvalación de Asua tiene 12.96 kilómetros y es a 2 carriles. Y veo el costo. Cuando veo el costo que publica la Presidencia de la República el día de la inauguración, busqué el costo de la circunvalación, las últimas circunvalaciones, la que hizo el presidente Medina, la de Santo Domingo, la norte de Santo Domingo, la sur de Santo Domingo, y busqué la que hizo Leonel de la circunvalación de la Romana, la circunvalación de San Pedro, entre otras. Y cuando analizo el costo por kilómetro de carretera, tanto la del presidente Fernández como la del presidente Medina, me da 220 millones de pesos el kilómetro, a 4 carriles. Si usted, alguien que me corrija, las circunvalaciones que mencioné, todas son a 4 carriles. La de Asua, que ha hecho el gobierno del PRM, es de 13 kilómetros a 2 carriles. Y el costo por kilómetro es 460 millones de pesos. Más que el doble. O sea que ni lo positivo además está sobrevaluado. Entonces, bueno, es que el presidente de la República, como yo insisto, yo no digo que él miente, jamás yo voy a decir que un presidente miente. Ahora digo, da imprecisiones. Porque como usted dice, que usted está haciendo más con menos cuando es lo inverso. Usted está haciendo menos con más. César, vamos ahora a hablar un poco de política, en la situación que se encuentra en la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández. Cuéntanos primero cómo está el tema del Congreso de la Fuerza del Pueblo, cuándo concluye ese Congreso y en qué etapa política se encuentran en este momento. Sabes que yo estoy igual que Rafael Paz, que en este momento no está como mi compañero de partido, pero siempre lo estará, ¿verdad? Y compartimos mucho y tenemos un criterio muy parecido en cuanto al tema del partido. No estoy en ese rol en este momento. Exactamente. Que no se confunda la gente. Vamos con lo primero. Nosotros acabamos de concluir el Congreso Dr. Franklin Almeida. Ese Congreso se trató de una actualización del partido en los temas más importantes de interés social. Un partido político es una plataforma, es una herramienta que la sociedad tiene donde canalizar sus causas, sus necesidades. Y la Fuerza del Pueblo durante ese Congreso Franklin Almeida, no solamente entre compañeros del partido, sino con la sociedad dominicana, analizamos los temas como el medio ambiente, temas como cómo nos organizamos como partido, temas como el rol de la mujer en la sociedad, el rol de la mujer en la política, el rol de los jóvenes, el rol de la tecnología, la comunicación, cómo debe comunicar un partido político, cómo debemos entender la sociedad, hacia dónde debemos encaminarnos. El tema migratorio, nuestro partido tiene 3 secretarías que abordan el tema migratorio, aparte de la Secretaría de Relaciones Internacionales, es decir, en fin, construimos 35 documentos interesantes que actualizan el partido. Y el primer desafío que tiene la Fuerza del Pueblo ahora mismo es entender esos documentos e implementarlos. Yo digo siempre, y pongo el ejemplo, estamos en una plataforma de comunicación del siglo XXI. Está RCC Media por completo. Yo diría una de las más modernas, si no la más moderna, una de las más modernas. Pero aquí, en esta rumba 98.5, salimos por FM. Pero estamos saliendo por YouTube. Pero estamos saliendo por Twitter. Estamos saliendo por Facebook. Y hacen cortes ustedes, el equipo de producción, geniales por TikTok. Cada uno de esos canales de comunicación son diferentes. Así es. Cada contenido que ustedes van a poner ahí es totalmente diferente. Entonces, la Fuerza del Pueblo tienen que entender eso y aplicarlo para poder comunicar un planteamiento de acciones políticas a futuro en los diferentes canales y a las diferentes edades y a los diferentes sectores. Ese es nuestro desafío. Ese es el primero. El segundo, que es el que está avanzando ya en el Congreso Elector, Manolo Tavares Justo, el cual ayer estuve en una reunión en una de las provincias y estoy sorprendido de la madurez política de nuestro partido. ¿Por qué? Porque hay una comisión que está visitando las provincias para tratar de buscar un consenso en el tema de las elecciones, porque lo que queremos es avanzar como partido.
me han contado los compañeros que están en esa comisión, yo no pertenezco a esa comisión, me dicen, César, pero vamos a una provincia X, yo no voy a mencionar el nombre. Y dicen, aquí no hay que hacer elecciones, compañero. ¿Cómo así que no hay que hacer elecciones? Sí, porque aquí estamos prácticamente de acuerdo. Y yo llamo a esos compañeros, ¿por qué ustedes están de acuerdo? Y me dicen, porque nosotros estamos claros que el problema no es el cargo mío, ni el cargo de Ernesto, ni el de Julio, ni el de Rafael. El problema de nosotros es tener las herramientas correctas para acceder al poder político en el año 2028. No discutir entre nosotros por cosas que no tienen sentido. Entonces, en eso está la fuerza del pueblo en este momento. Pronto ya entiendo que en no más de un mes y medio, 2 meses, estaremos ya completos con unas direcciones provinciales renovadas, confirmadas, municipales, de distritos, una nueva dirección central, una nueva dirección política y evidentemente el resto de la estructura del partido a nivel global renovada y lista para echar este pleito que es bastante fuerte, porque es con un gobierno que utiliza todas las herramientas que tiene a su mano para convencer y no decir otra cosa a la gente. César, una noticia muy interesante que recoge el Nuevo Diario y que concierne a la fuerza del pueblo es la siguiente. David Collado y Omar Fernández lideran simpatía como presidenciables rumbo al 2028 según una encuesta. Se refieren a la firma Momentum Research and Consulting Group y ofrecen estadísticas acá que muestran que Omar Fernández y David Collado lideran las preferencias entre todos los presidenciables, entre todos, incluyendo inclusive al expresidente Leonel Fernández. Aquí en el Rumbo de la Mañana, hace un par de días, abrimos las líneas telefónicas e hicimos la pregunta, ¿cuál es su presidenciable favorito? La pregunta fue abierta, pero de manera natural se fue decantando a 2 figuras políticas del panorama nacional, David Collado y Omar Fernández. Y quedó en un empate técnico. Y terminaron, se quedó ahí terminaron un empate por motivos de tiempo. Las líneas seguían llenas, bueno, ganó la fuerza del pueblo, estaba la efervescencia por las nubes. Pero bueno, sí, porque el presidente Fernández también. Y Paz dijo que lo desempate otro y lo dejamos así nosotros. Yo le dije que cogiera más llamadas. Esta encuesta, César, y yo sé que tú como un político que maneja al dedillo las herramientas técnicas de medición de datos, esta encuesta y otras que he visto, cuando comparan al expresidente Fernández con el senador de la capital, el senador de la capital sale en ventaja. Y a eso le uno un fenómeno que he visto en mi entorno, ya esto no tiene rigor científico, pero vale para mi percepción. Y es que personas que inclusive no les agrada la figura del expresidente Fernández, pero son muy afines a la figura de Omar. Eso es un fenómeno que yo catalogo de muy interesante, de cómo Omar hereda solo lo bueno. Las críticas no le afectan a él, pero sí al papá. En la fuerza del pueblo, esto es un tema de discusión. Lo es en la sociedad, pero yo sé que los partidos a veces caminan a ritmos distintos a los de la sociedad. Eso es un tema de discusión en la fuerza del pueblo. Se ha hablado al respecto de cómo este fenómeno político llamado Omar Fernández pudiera llevar al partido Fuerza del Pueblo a llevarlo como candidato presidencial en el 28. Mira, lo primero es que no es un tema de debate en la Fuerza del Pueblo. Yo te acabo de describir en qué está la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo está en entender las transformaciones que debemos hacer, que ocurrieron en nuestro Congreso Franklin Almeida. Eso es lo primero. Lo segundo, en salir fortalecidos del proceso eleccionario interno del partido. Y lo tercero, abocarnos a consolidarnos como la segunda mayoría de oposición, el primer partido de oposición y la segunda mayoría como fuerza política en el territorio político dominicano. Ese es nuestro objetivo. Ahora, cuando tú me hablas de Omar Fernández, el fenómeno político del momento, yo hago una fiesta cada vez que escucho eso porque está en mi partido. Está en mi partido. Pero cuando no conozco la encuesta Quantum que dice, pero fíjate que como tú muy bien señalas, yo soy un curioso. Mi problema es que soy ingeniero, entonces la política no la veo tan abstracta. Yo colecciono encuestas. Tú, mira, cada barra que tú ves ahí es una encuesta en el tiempo. Y yo cada vez que sale una encuesta la anoto, la digitalizo y la voy. Y lo que veo, en las encuestas que han salido en este año, lo primero que veo es que la Fuerza del Pueblo ya está en un 36, en un 37, en un 35. Nosotros obtuvimos casi un 30 en las elecciones. Es decir que
nuestro partido ha avanzado. Eso me llena de satisfacción porque es un trabajo del partido. Después, cuando veo en las encuestas que yo manejo, que todos los posibles presidenciales de la Fuerza del Pueblo le ganan a todos los posibles presidenciales del partido de gobierno, me pongo mucho más contento. Y sobre todo, que en este caso, como señala, tenemos al padre y tenemos al hijo. Y yo hago una analogía de esto con el béisbol, porque el dominicano lo entiende como la pelota, como que las cosas le son más claras. Y yo hablaba con un amigo que es un experto en béisbol y en deportes, y yo le preguntaba, ¿quién ha sido el pitcher más dominante de todos los tiempos en la República Dominicana? Me dice, Juan Marichal. Mejor efectividad, más juegos ganados, más dominante durante una época. Y digo, ¿de qué equipo jugaba don Juan? Me dice, de los Leones del Escogido. Muy bien. Digo, una pregunta. Y el relevista más importante de la historia de la República Dominicana, el béisbol dominicano, ¿quién era? Me dice, Jairo Asensio. Digo, salvó no sé cuántos juegos. Digo, ¿de qué equipo era Jairo? Me dice, de los Tigres del Licey. Digo, pero mira, el mejor abridor y el mejor relevista en dos equipos diferentes. En la Fuerza del Pueblo tenemos el mejor abridor y tenemos el mejor relevista en el mismo equipo. ¿Y por qué inning va el juego, César? ¿Ustedes creen que es una agenda del gobierno el hecho del posicionamiento de Omar Evidentemente Fernández? es una agenda de distracción, evidente. Eso es política 101, o sea, dedicarle tiempo a eso como que... Pero a mí, yo no me creo inteligente, pero como que a mí no me van a distraer con eso. Aníbal, de verdad. le toca a Aníbal, pero brevemente, César, porque está el tema de los timings. Por ejemplo, en un segundo inning es el turno del abridor. Un octavo inning se puede esperar que esté el relevista. Entonces, ¿es momento del abridor o del relevista, César? ¿Por qué inning va el juego? Sabes que yo he aprendido la política a trabajarla con anécdotas porque la gente lo entiende más fácil. Claro. En el año 1999, serie de campeonato, Indios de Cleveland contra los Boston Red Sox, ese gran equipo de Boston donde estaba Big Papi, estaba Manny Ramírez. Un equipazo. Se estaba perdiendo ese partido. Si se perdía ese partido, Boston no clasificaba a la próxima ronda. Y en el quinto inning, perdiéndose el partido, entra entonces de manera sorpresiva, y ustedes lo recordarán, si no, búsquenlo en internet, entra Pedro Martínez a relevar. Y todo el mundo dijo, wow, un abridor a relevar. ¿Y por qué entró un abridor a relevar? Porque garantizó 4 innings en 0. Del quinto al noveno nadie hizo carrera. Excelente. El pensamiento Genial, ingenieril César. aplicado a la máxima potencia. No, y respondió. Ingeniero, un 3 segundos brevemente. A propósito del Congreso Franklin Almeida Rancier, ¿no cree usted que el doctor Leonel Fernández, como el líder indiscutido de la Fuerza del Pueblo, debió mantenerse al margen y no decantarse por uno de los aspirantes y fomentar el relevo generacional? 2. La Fuerza del Pueblo es la segunda fuerza más importante políticamente del país. Pero hay un hecho cierto. En el año 2020, la división del bochismo, la salida de Leonel Fernández del PLD, ayudó en gran medida al ascenso al poder de Luis Abinader, lo que quiere decir que la unidad es fundamental para la victoria. ¿Entiende usted que la Fuerza del Pueblo está en condiciones para ganar por sí misma las elecciones del 28 o necesitaría a sus hermanos del PLD? Y la tercera... Espérese, hay que anotarlo, profesor. Ya a mí se me olvidó la primera. Es un examen de tesis. Se lo resumo. Lo de Peñita. ¿Debió Leonel mantenerse al margen como líder? Número 2. ¿Gana el bochismo dividido o unido? Y número 3. ¿Qué se necesita? ¿Cuál sería el momento para definir quién va? Si padre o hijo. Porque yo me imagino que usted como ingeniero tiene que calcular los diferentes escenarios. ¿Qué se necesita? ¿Cuándo puede la sociedad esperar una definición de quién va? ¿Está Leonel Fernández dispuesto a ceder el paso a su hijo Omar? Lo dejo ahí. Mire, al final, sus 3 preguntas formidables. A mí me encanta, como no tengo la inteligencia que ustedes tienen, pero me encanta aprender de gente inteligente. Todo esto, las 3 preguntas que usted hace obedecen a la misma respuesta. ¿Cuál es? Muy sencillo. La Fuerza del Pueblo es un partido en construcción y a veces no los entendemos. Los propios compañeros del partido no lo entienden. ¿Por qué yo lo digo? 1939, La Habana, Cuba. Se funda el PRD, el glorioso PRD.
¿Por qué se funda el PRD? Y se funda en el exilio. ¿Quién lo funda? Juan Bosch, Juan Isidro Ortega, Ángel Miolán. Isidro Jiménez Grullón. Perdón, Jiménez, perdón. Sí. Es que yo vivía en la calle Juan Isidro Ortega, siempre se me pega. Gracias por eso, profesor. Sí. Entonces, en aras de luchar por libertades que no había en el país. Así es. ¿Cuándo llega al gobierno ese partido? 23 años después, 1962, de la mano de Bosch. Bosch, por razones que este no es el momento de análisis, sale del PRD y funda el PLD, 1973. Le toma 23 años al PLD llegar al poder por una coyuntura en 1996. Y la expresión más reciente que tenemos, que podríamos analogar, pero no 100%, es el PRM, que apenas 7 años después de haberse formado, llega al poder, pero el PRM es muy particular porque prácticamente migró el 100% del PRD al PRM. La Fuerza del Pueblo no es así. La Fuerza del Pueblo nace y se va de un partido en el gobierno. Nadie se va de un partido en el gobierno. Nadie. Nosotros lo hicimos. Minú Tavares Mirabal también lo había hecho. Minú lo hizo también. Y entonces, de repente, nosotros vamos a una elección. En esa elección, recuerden que tuvimos que ir a todos los tribunales para que nos reconocieran el 5%. Ni siquiera eso nos reconocían. Lo logramos. Y obtuvimos a algunos senadores, algunos diputados y otras representaciones minoritarias. Pero en la vuelta de 4 años, nos constituimos en un partido que obtuvo, que es la segunda mayoría en el Senado, que tenemos ya cerca de 30 diputados, que tenemos una cantidad importante de alcaldes, de regidores, de directores de distrito, y ya somos opción de poder. Entonces, con una estructura que está en conformación todavía. El tema de Peñita, bueno, nosotros lo que estamos construyendo un partido como opción de poder, este no es un problema. Yo mismo tenía aspiración a la Secretaría General, y yo voy a dejar que mi partido llegue al poder o ser una disrupción por algo personal, jamás en la vida. Yo tengo que tener la visión, no visión de túnel, sino visión amplia hacia el futuro. Que si Leonel Fernández debió dejar, ¿cómo se llama esto? Lo que usted dice, que una renovación. La Secretaría General viene ahora con 4 vicesecretarios, 4 que van a acompañar al secretario que se elija, 4, es decir, vamos a tener 2 mujeres ahí por lo menos, trabajando arduamente en diferentes temas. Cada uno va a estar con una responsabilidad. Y eso le va a dinamizar muchísimo a la Secretaría General, pero así se está renovando todo. Y con respecto al tema presidencial, señores, nuestra ley de partidos políticos es bastante clara. Tenemos que hablar de eso en el 2027. ¿Por qué apresurarnos? Evidentemente, eso es una agenda que no es la nuestra. ¿Por qué? Porque usted ve que ahora el partido de gobierno tiene X cantidad de aspirantes. Yo no sé cuántos son, porque al final no se sabe. Pero lo que usted tiene es un grupo de irresponsables bajo el mando de otro irresponsable, que es el presidente de la República. Porque no es posible que usted a 3 días de una elección llame a los supuestos presidenciables y convierta entonces las instituciones del Estado en comandos de campaña. Aquí todo el mundo está, que yo te cancelo lo tuyo si tú no me pones lo mío. Y mi institución lo que es un comando de campaña. Y por eso aquí no hay agua en la capital. Por eso no hay acueductos que estén funcionando. Por eso está todo como está. Porque ese partido lo que está es en eso. La Fuerza del Pueblo no está en eso. La Fuerza del Pueblo está en consolidar un proyecto político real de futuro. Con hombres y mujeres. Y lo repito, hombres y mujeres capacitados. Tenemos casi 70 secretarías que semana tras semana hay una rueda de prensa en el partido. Con temas políticas públicas claras, señalándola, como la última política pública que propusimos, que fue la Dirección Nacional de Protección Civil con el tema del caso del Jet. ¿Qué hizo la Fuerza del Pueblo con el tema del caso del Jet? ¿Salió a buscar culpables? ¿Salió a criticar? No, una propuesta concreta para salvar vidas. Eso hace nuestro partido, y en esos fundamentos que está inspirada la Fuerza del Pueblo para llegar al poder en el año 2022. Brevemente, César, Bauta, cuando estuvo aquí con nosotros, no descartó del todo al presidente Abinader, y yo me sorprendí porque el presidente, por la Constitución, los candados, bla, bla, descartan en la Fuerza del Pueblo, o César Fernández ya como analista, descarta al presidente Abinader, o ustedes los ven como un posible contendor. Mira, yo como cuando se empezó a hablar de la modificación de la Constitución, estuve en un espacio y aquí desligo mi partido de esta posición. Y yo no descarto al presidente Abinader como un posible candidato presidencial.
Tú me hablas de los candados, pero el que puso los candados tiene la llave. Pero cuando tú ves el escenario, ¿por qué tú llamas a los presidenciales? Es para descartarlo temprano. Mire, yo le dije a ustedes el primer día que vengan, ustedes no marcan ninguno. Tira su Delfín, que es la vice, que no va para ningún lado tampoco, porque no tiene ningún sustento político dentro de ese partido. Entonces al final, bueno, si yo soy... Fíjate que si tú analizas, yo que he trabajado al lado de un presidente desde el gobierno, las acciones del presidente te lo dicen todo. Cuando un presidente está en la calle, está en reelección. Cuando el presidente está gobernando, está en el palacio. Fíjate que ahora se inventaron una cuestión de no sé qué con el pueblo, tuvieron en San Cristóbal, en una audiencia. Sí. ¿Por qué el presidente está en la calle? Porque quiere contacto con la gente, quiere mantener la popularidad. Entonces yo eso no lo descarto. Muchísimas gracias, César. Siempre un privilegio conversar con César Fernández. Yo lo había dicho a inicios de esta entrevista, el hombre responde. ¿Y de qué manera? Mira eso, cuando un presidente está gobernando este palacio, cuidado, que de ahí no podemos ir a otro Le diste el titular a Joel. Ahí se aprende. No tiene el titular. Ahí se aprende. El equipo de Muchísimas gracias, César. La verdad que un honor siempre. Gracias a ustedes, Dios me los bendiga y éxitos en este importante espacio. Y José del Castillo se fue, ¿no vino? Cogió miedo. Ese es mi hermano. Un abrazo. Dale, Isidro.